porque nos van a decir más o menos pues cómo somos, quiénes somos, y esto es interesante. Bueno, entonces te decía que hoy en este jueves para el programa sea para viernes, si se transmite bien, si no, no hay inconveniente, es irse entrenando a esta manera de aprender, de que tú te vayas sabiendo quién eres, qué capacidades tienes, y eso te va a dar mucha más seguridad. Te decía que bueno, he evocado a varios de mis luminarios maestros, siempre todos tenemos algún maestro que nos enseña, que lo admiramos, y pues el que combines el habla con lo que piensas te va a ayudar mucho. Te decía que no es fácil, pero conforme lo vayas desarrollando, desarrollando, te va a hacer bien. Bueno, pues hoy vamos a platicar de lo que es el juego geométrico, que es muy importante estas piezas. Tenemos las escuadras, ¿sí? La escuadra de 60-30. Te la presento. Las escuadras, la palabra escuadra es que va a tener un ángulo de 90, ese es su cualidad mayor, es un triángulo rectángulo, por su tipo de ángulos que son 3, entonces el ángulo de 90, perdón, de 60, el ángulo de 30, y bueno, esta va a ser nuestra escuadra. Te decía que hay material individual y los maestros pues manejamos el material colectivo. ¡Tarán! Este es el material colectivo. Y bueno, así también por si alguien se porta mal. A ver, el que está platicando. No, no es cierto. Pero también más fácil, ¿no? Más fácil de darnos a entender. Es el ángulo de 30, el ángulo de 60. Vamos a ponerlo, tenemos aquí ahora sí estamos en doble pantalla. 60 y el ángulo de 90. Entonces las escuadras, por tener este ángulo de 90, nace toda una ciencia muy interesante, que es la trigonometría, que es un gran conocimiento. Los triángulos rectángulos nos dan un super soporte, y pues nacen hasta ramificaciones dentro de la matemática. Entonces, bueno, te la presento la escuadra, le llamamos de 60 o de 30, y tenemos la de 45. A ver si la tengo por aquí. Ah, sí, todavía estamos, no soltamos lo que alguna vez fuimos docentes. Creo que este material hasta nos lo regalaron. Ya no recuerdo, o lo compramos, pero mi memoria dice que nos las dieron en la normal. Pero quién sabe. El caso es que tenemos nuestras escuadras. Esta es escuadra porque tiene un ángulo de 90. Material, te vuelvo a repetir, se le llama material colectivo, porque es para que lo vean los 60, los 50 que teníamos como alumnos, y es para que lo vean de lejos. Entonces aquí la atención es súper importante. Los maestros somos gente que pues su virtud es jalar, es llamar la atención. Por eso pues le hacemos de todo un poquito. Claro que podemos hacer entrevistas con una gran facilidad, tenemos facilidad de palabra, tenemos que tener buena voz, porque es lo principal tu voz, es lo que a veces dentro de la locución me llama mucho la atención, que tienen ahora sí que personalidad la voz, tan bonita o tan agradable, que sobresale. Entonces ya con eso pues ya tienen bastante camino andado, porque les va a ayudar mucho. Bueno, esta es la de 45, es un triángulo isósceles, porque tiene sus dos lados iguales. Hablando de lados, tenemos el ángulo de 90. Entonces estos ángulos de 45 son muy fáciles de encontrar y nos van a servir mucho. En el material individual, para variar, no encontré mi escuadra, y se me escondió. Entonces es muy fácil que lo hagas. Esta es la parte de la geometría bonita. La geometría, vas a utilizar mucho el papel. Entonces aquí hice un cuadrado. El cuadrado pues es una figura muy fácil. Le doblas la diagonal, la juntas y te va a salir lado con lado para que coincidan. Entonces este es un triángulo isósceles y con su ángulo de 90. Entonces esta es la escuadra en chiquito de la de 45.
con esto nos va a servir mucho. Bueno, rápidamente. Vamos a resbalar y de ahí nacen las líneas perpendiculares y paralelas. Aquí la primera nos basamos en las perpendiculares, una nos sirve de soporte y la otra se empieza a resbalar. Entonces aquí trazamos las paralelas. Como te decía que hay temas, muchísimos temas que son análogos, a pesar de que son perpendiculares, van a nacer las paralelas. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, este es un ángulo de 90, es una línea perpendicular, la roja de abajo con referencia a la escuadra. Entonces, si tú la arrastras, vas a formar líneas paralelas de una con otra, ¿sí? Vas a hacer todas las que gustes. Este es un tema muy bonito, nos ayuda mucho las líneas paralelas, las líneas basándonos en las perpendiculares. Entonces, bueno, este es uno de los temas interesantes, como carambas le hacemos para que una sirva de soporte, es como su transporte, es como un trenecito. Entonces esto nos ayuda mucho. Puede ser que esta no sea la escuadra, sino la amada regla. ¿Cuántos chistes hay de la regla? Pero bueno, ahorita igual es una perpendicular y va a servir para arrastrarla. Y puedes trazar una serie de líneas paralelas con referencia a una. Entonces aquí vamos a juntar dos temas en uno, porque son análogos. Entonces también te puede servir de soporte la regla y vas a tener poder trazar las perpendiculares o paralelas. Perpendiculares, pues es una, la regla con referencia a la escuadra es una perpendicular. Bien, también nos va a servir muchísimo, así como que, así súper ultra mega invento, como fue en su tiempo el tejido. Es un boom a nivel histórico el que se aprendiera a tejer, se aprendiera a coser, es así, muy, muy fuerte, muy importante. Entra también los metales. Entonces sí, vamos evolucionando a través de los años con el uso ya de los metales. Entonces, bueno, el compás súper importante, así es un boom, es muy, muy, muy lindo. Y bueno, el compás, la punta, la manera de tomarlo es con los dos deditos. Y estos dos deditos en la cabecita va a girar, ¿sí? Entonces uno te va a servir de soporte y el otro vas a estar dibujando. Y ya nada más mueves estos dos dedos. Sí, como si fuera una tapa. Que vas a abrir. Esto es igual. Entonces, esta es la manera correcta de utilizar el compás. Y trazas. Este es de los comunes y corrientes, más corriente que común. Pero ayuda mucho porque puedes cambiarle el lápiz. Le puedes poner una pluma y ya marca. Porque a veces las líneas pues de soporte son muy leves y a veces, ya ni la veo. Bueno, ¿por qué es importante el compás? Bueno, porque hay un brinco. Las medidas lineales pues se miden con la regla. Pero ¿cómo voy a medir las curvas? Las curvas. Bueno, aquí aquí siempre agarramos así de todo. Bueno, aquí tenemos para dar masaje. Entonces esta curva es un arco. Los arcos, que son trozos de una circunferencia, la diferencia entre circunferencia y círculo, inmediatamente cuando oyes círculo pues es área y circunferencia pues es perímetro. Entonces, bueno, aquí esta curvatura se va a medir por ángulos y por eso es que existe el transportador. El transportador te va a medir ángulos. No son medidas lineales, sino te va a medir ángulos. Este es el más sencillo. Este sí está super marca del 0 al 180. Este sí se ve re bien. No hay vuelta de hoja. Aquí el ángulo. También vamos a utilizar el compás. No veníamos preparados, pero como el tema es el juego geométrico, bueno, no veníamos preparados, pero sí venimos preparados. Aquí están los dos lados que se va abriendo, ¿sí? Que son como dos radios. Entonces, bueno, ya a ojo de buen cubero, pues es un ángulo de 90. ¿Sí? Muy fáciles de hacer con los niños. Aquí utilizar las manos. Bueno, pues aquí el dedo gordito con el dedo índice, el que indica, pues se llama índice, con el dedo que es
El que más se mueve, se mueve el nombre. Bueno, este dedito, el más gordito, para darme a entender, con el índice, van a formar ángulos. Entonces, bueno, un ángulo de 90, le dices que lo formen. Un ángulo más chiquito, pues uno de 45, más o menos. Y así les vas enseñando, es muy importante que se entienda que son dos radios y lo que me interesa es este ángulo. Y voy a medir el ángulo. Entonces el ángulo no se mide con la escuadra ni se mide con la regla, sino que es un trozo de un arco. Esto es lo que llamamos arco. Aquí pues hay infinidad de trozos de circunferencia. Ahorita estamos nada más tomando un ejemplo. Y bueno, este va a ser un ángulo de 90. Es muy importante que sepan. El giro pues va de las manecillas del reloj. Lo que antes usaban los relojes en un círculo y llevaba del 1 al 3, del 3 al 6, del 6 al 9, del 9 al 12. Entendiendo por un reloj normal, que a lo mejor ya en estas épocas usemos más los celulares y demás para ver la hora. Pero bueno, va en manecillas del reloj, va girando. Entonces son dos líneas que van girando con un centro. Y bueno, aquí es importante que lo pongas este puntito, va siempre en la línea horizontal. Entonces, bueno, este es tu material colectivo. El material individual, bueno, pues aquí sí ya el transportador tiene sus doble movimiento, porque puede ser de la derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces estos dos tipos de movimientos los diferenciamos. Y aquí tenemos que ver perfectamente, aquí tienen hasta su hoyito. Este es así clave, que la línea coincida, ya sea que si lo vas a medir así, bueno, pues la línea base, por ponerle un nombre, línea base, va a estar sobre la que está en el 0 y el puntito. Y ya le vas a ir marcando, bueno, ¿dónde empieza mi 0? Si empieza aquí o empieza acá. Ah, no, pues empieza acá. Ah, bueno, todos esos detalles son importantes, hay que hacerlo con ellos. Entonces vemos 10 y subimos a 20, a 30, a 40, a 35 y lo vamos contando las rayitas. Entonces los enseñas a marcar grados, a marcar arcos, a marcar lo que son ángulos. Y esto siempre de la mano. Obviamente en primaria pues más o menos se les debe de enseñar. Hay muchos trazos, el pentágono por ejemplo, que son 360 grados la totalidad, todo el giro, 360 grados, lo divides entre 5, que es de 5 lados, y me va a dar que es un ángulo de 72, 72, 72, y me sale lo que es, por ejemplo, la estrella, que es de 5 puntas, por poner un ejemplo. Hay mucho, en la naturaleza tenemos flores que tienen este tipo de forma. Hay mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar, y vamos a ir metiendo temas porque es muy interesante cómo la ciencia, los temas, uno ahora sí que se brincotea al otro. Por eso, bueno, la matemática te ayuda mucho. A algunos pues no les gusta porque pues también los espantan. Acabo de hacer uno de los videos, precisamente ya estamos dentro de la trigonometría, que son las funciones trigonométricas. Y bueno, se brinca de repente el programa, el libro, lo que se llama teorema de senos. Entonces, como, espérate, entonces un problema así bien hijo de hijos. Qué bueno que ya venía resuelto por Paco el Chato. Y bueno, bueno, entonces ya empieza uno a buscar, a rascarle la información. Y pues ya brota el tema, lo pegamos, damos la liga y lo explicamos, ¿sí? En qué consiste este teorema. Y bueno, pues ya salen aquí que los ángulos con los lados es un tema interesante, que son los lados opuestos en referencia a un ángulo. Entonces, ¿cómo se va relacionando ángulos con lados? Este tema es interesante porque hay que ser, los maestros debemos ser muy buenos observadores, porque debemos de ser muy didácticos, es decir, muy certeros, de una manera muy sencilla, pero muy específica, porque estamos dándonos a entender. Por eso debemos de ser muy explícitos, no decir, pues ya lo sabes, no, es, a ver,
a lo mejor por si no le entiende X o Y o Z. Entonces vamos a decir palabras que ellos no les cueste trabajo. Acuérdate que ellos son penosos y a veces no dicen las cosas. Entonces, estos son nuestro juego geométrico nos va a ayudar muchísimo para los fraccionarios, que te decía que dentro de la familia de los números o dentro de la teoría de los conjuntos, los números se van subiendo de tono y los fraccionarios, pues es un tema que te decía, es una división, dos números en uno, y que pues no se ha hecho la división. Entonces, este círculo, esta circunferencia, la podemos partir en tercios, en cuartos, en novenos, en todo lo que queramos. Claro que lo más sencillo, y eso les gustaba a los niños hasta de primaria, pues agarraban un cuadrado y decían, ¿en cuántas partes? No, pues en 5. Bueno, pues le voy aumentando un cachito y ya lo partí. La idea aquí es que son partes iguales, entonces por eso utilizamos el círculo, porque es una unidad, entonces que la vamos a partir en n, en lo que queramos. Ahorita me acordé que ya te hablaré de este tema, es que son tantos, que es el círculo cromático, que son colores, pero bueno, también no la sabemos. Poco a poco te vamos a ir metiendo temas. Muy padre y muy interesante. Y bueno, para no que creas que te estoy mintiendo, aquí está el libro, ahorita que lo vi, de Carlos Fuente, hablando de este razonamiento mágico. Carlos Fuente escribe Aura. Sí, aquí está el librito, que es algo medio fantasmal la cosa. Y muy interesante. No está muy largo. Yo sí te lo recomiendo así súper ampliamente, que lo debes de tener, sobre todo los muchachos de... Hay que conocerles sus gustos, no son los mismos los de primaria, tienen ciertos gustos que, como te decía, no tienen ellos todavía la sexualidad, todavía las hormonas, eso les da pauta a que son inocentes. Por ahí hay temas que, bueno, hay personas que les llaman, los van jalando en ese sentido, pero bueno, ya estaremos estando dentro del mundo de las perversiones, que es otra ramificación o otro tema de la psicología, pero bueno, no vamos a ahondar mucho. Yo lo que sí te puedo recomendar a los chavos de secundaria, pues les llama mucho la atención todos este tipo de lecturas, no es pesada, y a mí así me gusta, le tengo un gran respeto y un gran cariño a Carlos Fuentes, perdón, como escritor, como dentro de que es mexicano, que fue mexicano, que ya falleció. Usa muchísimos el andamiaje, que es como el unir una idea con la otra, el permear, el puentear. Esto es muy importante, y lo junto con lo que son los números, que te decía que las operaciones, la aritmética, esa palabra de operar, que también la hemos oído en administración. Estuvimos un tiempo en área administrativa y me gustó porque deben de tener personalidad, las autoridades deberían de tener personalidad, y hablar fuerte y bien. Entonces, una vez hablando por teléfono, no voy a decir nombres, pero me caía muy bien el señor, por cierto, y opera, ¿no? Le dice a la operativa. Entonces, operar administrativamente quiere decir relaciona, une, junta, permea, usa el andamiaje, puentea, dialoga, usa tu fuerza del habla para que se engranen, ya sea maestro con el director, ya sea el director con el padre de familia, ya sea con el alumno. Por eso es tan importante que las autoridades estén donde deben de estar, que sí sepan del tema, porque si no, pues no los comemos. Sí sabemos cuando pues no somos un gremio muy grande, el sector educativo, y nos conocemos quienes hemos estado en la batalla hasta de la misma capacitación. No es fácil estarse capacitando, pero ayuda mucho. No hay otro camino. Hay gente que llega, que de repente pues dices, pues quién sabe dónde salió, y se les nota, pero cañón. Si llegas a, no sé, supuestamente a platicar,
y te salen con que, uy, qué bonito lugar, no saben ni de muebles, con todo respeto, no saben ni de maderas. Entonces, sí, el ser maestro es un nivel de cultura, debes de tener general, porque vas a aportar precisamente a tus alumnos, los vas a ayudar, los vas a habilitar, los vas a propiciar que mejoren siempre en su manera de ser, en su persona, para que ellos mismos pues vayan viendo como para dónde van, ¿no? Son como en lotería o caniquitas que van cayendo cuando iba uno a jugar canicas y caía en algún lado la bolita y dice, ganó premio 8 más 7, pues ganó esto. Entonces, esto es así, hay que situarlos a los muchachos que vayan cayendo en lo que les gusta, en las habilidades que tienen. Y muy interesante, te decía que los mexicanos somos buenos en varias cuestiones. Y bueno, por ahí hablamos un poquito de los amigos cubanos, te hablaba en la otra ocasión, que fuimos a Cuba, un gran respeto a estas personas, son gente inteligente, que los ponen a trabajar, aquí no les están preguntando, ¿quieres trabajar? Es trabajar y estudiar, no hay alfabetismo, están bien en lo que es medicina, en deporte, tienen varias cualidades, no tienen digamos, todo el recurso natural que tenemos los mexicanos, no las matan los brasileños, eso sí no las matan, pero los cubanos, a pesar de, digamos, sus carencias, tienen nada más pues caña, no tienen cemento, no tienen petróleo, pues buscan el azúcar, venden lo que es el mojito, es decir, el ron. Entonces, qué bueno que cada país pues saca jugo de lo que tiene y a veces hasta de los desiertos, es muy interesante. Poco a poco te vamos a ir siempre platicando de todo un poquito, porque todo se va relacionando. Bueno, pues este es el juego geométrico, ya hablamos un poquito de Laura. Mm, eh, a lo mejor otro día con ganitas, pues te voy leyendo porque no está tan difícil. Ir capítulo 1 y capítulo 2, capítulo 3. Entonces así como que para irte adentrando a la lectura, porque es muy bonito, capítulo 5. No tiene introducción, no tiene índice, por si hay algunos que no, a veces no hay, se va directo al grano, es un relato, es una novela, es una narración. Vamos a especificar exactamente qué es, para los que ya se pongan bravos y quieran a ver qué es, cuando. Yo lo que te decir, maneja muchísimo, describe lo que son adjetivos, utiliza muchos adjetivos y bueno, si un día nos vamos a dar la tarea, claro que sí, a irte leyendo pedacitos, porque es muy interesante. Y insisto, ya es como para chavos de secundaria, no es tanto como para niños. Las lecturas también pues se diferencian, como te decía, pues manejamos lo que es lo que son la primaria y la secundaria. Bueno, pues para no verme tan así como que me trajiste, te voy a hablar te voy a leer una de las fábulas. Las fábulas pues es una manera, hay un mosquito por aquí, ya le ando soplando para que se vaya. Bueno, son muy bonitas, te decía, me decían luego la maestra de los cuentos en primaria porque me encantaba leerles cuentos dentro del horario de español, porque la redacción fatal, es decir, el nivel de captación se ve ahí, los alumnos detallistas, dijo esto, vio aquello, estaba parado así. Muchas situaciones de inteligencia se ven en cómo escriben. Obviamente había unos que pues cero, así, nada, ¿no? Entonces, poco a poco, como maestro, pues tienes que aprender a no derrotarte y pues va a ir mejorando y pues mira, sacaste tanto y van mejorando, van mejorando, van mejorando. Por eso la frase de la perseverancia o la constancia hace al maestro. Bien, esta se llama la araña imprudente. He aquí un paciente trabajo perdido por una imprudencia. El calor agrietaba las piedras. No corría el más leve soplo de viento. En el bosque, las hojas permanecían inmóviles. Bajo aquella temperatura de horno,
Avanzaba un ciervo que parecía estar exhausto. Llegando al bosque, suspiró con satisfacción, avanzó algunos pasos y fue a echarse al pie de un árbol, quedándose dormido. Sus inmóviles cuernos parecían dos ramas. Calladito, calladito, una araña iba descendiendo del mismo árbol a lo largo de un hilo casi invisible y engañada por la apariencia, lo ató al extremo de uno de los cuernos del dormido ciervo, y éste se hallaba tan cansado que durmió durante horas y horas. Mientras, la industriosa araña trabajaba y trabajaba, tejiendo una hermosa tela entre el árbol verdadero y el falso, es decir, entre las ramas de la planta y los cuernos del ciervo. Casi había completado su paciente obra cuando, con una sacudida que parecía de tempestad, aunque el aire seguía en calma, su tela fue desgarrada y destruida. ¿Qué había pasado? Nada. El ciervo acababa de despertar y se había puesto nuevamente en pie. La araña, por haberse fiado imprudentemente de sus cuernos, creyéndonos firmes ramas de un árbol, debió resignarse a empezar de nuevo su labor, poniendo en ella mayor cuidado y perspicacia. Bien, son chiquitos y bonitos. Bueno, te enseño los dibujos porque si a mí de niña algo me gustaba, pues eran los dibujos. Entonces, padrísimo los dibujos, la araña y toda la cosa, el bosque. Me encantan los dibujos. Te voy a traer un libro que sí también lo tengo, que habla de la personalidad, de la fuerza, de la inteligencia que hay en los dibujos. Entonces, bien importante. Bien, con esto también te quiero decir que te hablaba yo por ahí de la importancia a nivel histórico, de lo fuerte que es el tejido. Una palabra que se usa mucho, el tejido social. Por ejemplo, los barcos que tienen sus telas, hablando de Europa, de lo que es toda esta parte de los continentes de atrás del charco, cómo avanzan precisamente por esa fuerza en las telas, de la fuerza de coser, de la fuerza del tejido, cómo se va evolucionando. Y bueno, los esquimales se casan con la mujer que cose mejor, ¿no? Porque pues van a estar cosiéndole la piel, y con eso pues tienen un buen vestimento. Entonces, cosas muy interesantes a nivel histórico. Entonces, qué bonito que hablamos de las arañas, que bueno, son unos animalitos que obviamente tienen un tejido padrísimo. Y aquí también habla de lo que te decía de las matemáticas. A veces te esfuerzas y todo salió mal. Es decir, vas por un caminito y que no era. Y cuando ves, pues ya llegaste a otro lado. Por eso está la comprobación, que es lo que te decía, que todos los maestros pues deben de evaluar cada vez que hay una clase. Bueno, pues entendió o no entendió, o por dónde va la idea. Porque pues si no entendió la mayoría, pues aguas. Es algo de que nos está reflejando que el objetivo estuvo muy duro o demás. Bueno, también te traje una serie de aquí de colores. Las hojas de color son muy importantes porque pues hablamos de los fraccionarios, ya no el entero del círculo, sino como la hoja, ¿no? Entonces, bueno, pues, las mitades, que es muy fácil, pues se llama, vas a desgarrar o vas a hacer la línea. Se pone de las dos partes. A ellos pueden traer sus hojas o tú se las llevas. Siempre el material debe ser económico, porque si no lo traen, imagínate, ya no se puede llevar la clase. Entonces te decía el material, y ya te diferencié lo que es el material individual del colectivo. Si los chavos no lo traen, pues imagínate. Entonces debe ser muy económico dentro de la geometría. Si vas a utilizar trazos, vas a utilizar ángulos, pues deben de traer su material. Y debe ser por eso muy fácil, de fácil acceso. Te paso el tip cuando ya estábamos en secundaria, que es así forzoso el juego geométrico. Ya era una participación porque lo trajeran. Entonces yo veía cómo iban corriendo, ya el toca mate, entonces iban corriendo de un grupo a otro. Y ya así como diciendo, así, aquí está ya mi juego geométrico, ¿no? De entrada. Entonces, en laboratorio, pues la bata, ¿no? Etcétera. Entonces, acuérdate que a nivel legal, la educación es para todos.
es laica, es inclusiva, y pues no se debería, ¿verdad? No se debería decir no hay material, pues no hay clase. Entonces, por eso tener ese cuidado. Tú no los puedes obligar, pero sí bajita la mano, motivarlos. El caso es que los chavos iban con su material. Yo sí a veces, mi desesperación, sacaba copias de un juego geométrico y ya recortaban, porque estas hojas eran transparentes, entonces ya queda doblado como mica y ya pueden usar como juego, ¿no? Es muy sencillo. Hay muchas cosas. Estos cuadernitos sencillitos también nos sirven de soporte para hacer trazos. Son ángulos rectos, entonces cuando no tienen regla, es muy fácil utilizar las credenciales. Es decir, cómo nos las ingeniamos. Había unos compañeros que marcaban ángulos en pequeños cuadritos y ya decían, pues ahí tienes lo que no tienen transportador, ya saben lo que son 20 grados, lo que son 10, lo que son 30, y venían en los lados del cuadrito y entonces ya los utilizaban. Es decir, los maestros súper ingeniosos, por eso es un tema. El chiste es que no lo trae, bueno, pues nos las ingeniamos. Bueno, los medios se hace rasgado, se tiene que doblar de ambas partes, varias veces, varias veces, varias veces, varias veces. Y bueno, ya puedas, sin utilizar las tijeras, ya ves que a veces ya casi prohibidas, que porque se vayan a picar, etcétera. Entonces, bueno, esta es una manera de que se haga. Así te decía que los años, pues no solo son canas, pero no de ganas. Te ayuda mucho a que vayas aprendiendo. Entonces, es lo que utilizábamos los exámenes, que hacían los parciales, les pedía yo el cuaderno esquela, que es así de chiquito, cuadrícula peque, y hacían su trabajo, escribían, me lo llevaba, los calificaba, ya sabían que para la siguiente clase ya estaban evaluados. Entonces ellos teníamos un respeto mutuo. Yo me das tu conocimiento y yo veo que vayas bien. Entonces, bueno, estos mitades, los tercios también es como una S. Te lo digo, te lo paso, es como si fuera un taquito. Y bueno, deben de coincidir en las partes de un lado y de otro. Entonces, este es para los tercios. Ya te quedan, esta parte queda con este lado. Entonces, coincide y igual del otro lado. Entonces, estos son los tercios. ¿Sí? Muy fácil de hacer los tercios. Y bueno, ya te pueden servir, si es a la mitad, los sextos, ¿sí? Para, digamos, algo un poquito más rápido. Aquí a lo mejor ya no recortas, ya nada más es el doblez. Y bueno, por ejemplo, para explicar 5 sextos, pues aquí te queda muy bien, por poner un ejemplo. La geometría es una materia que ayuda muchísimo. Hay varias, digamos, facetas de la geometría. Dentro de la secundaria se encuentra ya el sistema de ecuaciones y se encuentra el método gráfico, que bueno, sí también vamos a hacer lo que es los pares ordenados. Es un tema padrísimo. Y pues aquí hablando de la costura, pues llevan su hilo negro, perdón, hilo azul, marino y rojo, y diferenciamos el plano cartesiano, lo que son todas las líneas del eje de las X de las Y, y lo armamos y lo hacen, y es una calificación. Entonces imagínate en secundaria que digas, bueno, está su trabajo completo de pegado, decía que hay que hacer manualidades o utilizar la educación tecnológica, que era lo que nos enseñaron desde la normal. Y bueno, el chiste es que ellos les infles esa evaluación, porque a veces se van para abajo, como te decía aquí, evocando a la plática de esta pobre araña que se puso a chambear y va para atrás todo. Es un buen ejemplo que a veces planeamos en la nada. A veces el amor nos gana, a veces nos enamoramos de alguien y el otro nos sale con que, pues ¿qué crees? Que yo no estoy enamorado. Entonces sí que rudo, porque a veces las cosas son de dos. Esto también lo comento como maestros. Podemos saber mucho, pero el conocimiento es para el otro. A lo mejor el otro está cansado, aburrido, está pensando en sus problemas, y por esa razón pues no tenga el deseo de estudiar. Entonces pues, todo eso lo tienes que comprender, no enojarte. Aprendes que el conocimiento tú lo das, es como darles un vaso de agua, a lo mejor la tiran ahí, no se la toman, ni modo,
es parte de este respeto. Y una llamada de que pues que sí se pongan a estudiar las autoridades, esto no es cotorreo, es años de mucho trabajo, de mucho conocimiento hacia los padres de familia, como te decía, pues un gran respeto porque deben ser nuestras mancuernas. Yo como directivo a mí me ayudaron mucho, por cierto un saludo a Jarochita, una dama muy linda, yo conocí mujeres muy lindas dentro de la Asociación de Padres de Familia que por alguna razón no estudiaron, pero no quiere decir que fueran tontitas o no pudieran, pueden haber sido médicas, maestras, gente con mucho amor. Entonces me ayudaban mucho también los varones, impresionante. Entonces yo quedé muy contenta, muy complacida porque si tú quieres a sus hijos, pues dan de sí, te ayudan, te valoran, te cuidan. Entonces yo creo que es un buen binomio. Claro que como siempre hay gente canija, ya acabaron difamando a otras, etcétera, etcétera. Entonces, como te decía, a veces los buenos somos tan buenos que le estamos dando explicaciones. No, pero yo soy bien buena gente. No, pero es que yo no fui. Y ahí te puedes quedar con tu yo no fui y los otros por acá robándose todo, llevándose las cosas. No todos pensamos igual. El que es malo siempre va a ser malo. Y es torpe de tu parte, es como que también lo voy a buscar y te lo voy a narrar, lo que es el cuento de las ovejas, que se viste de piel de oveja el lobo, ¿no? Entonces, hay gente que se viste de oveja, y uno dándole explicaciones, oye lobo, compórtate, ya no estés comiéndote a las pobres ovejas, se las va a seguir comiendo, si, la gente canija va a ser canija, y así tú le estés dando las miles de explicaciones, el que es canijo va a ser canijo. Entonces, ¿cómo las fábulas nos ayudan? El español nos ayuda muchísimo, y por eso la relevancia. Otra de las facetas de las matemáticas, pues es que viene el enunciado y tú lo tienes que transferir, convertir en otro, en un lenguaje matemático. Entonces a veces ahí se quedan ahí, es que tenías que haber sumado, restado y multiplicado. Es que yo dividí y luego resté. Entonces, a veces en el español ahí nos podemos quedar en el planteamiento del problema. Nos puede pasar como la arañita. Y valió el estar tejiendo, el estar poniendo aquí nuestra casita. Entonces, todo esto tenemos que volvernos a levantar. Ahorita, como te decía, lo de la pandemia, pues sí, nosotros mismos echarle en las ganas, no sabemos. Qué bueno que ya están empezando. Te paso el tip, en Estados Unidos nos andan presumiendo. ¿Cuál es la importancia de Estados Unidos? Mira, es un país que lo tenemos cercano y él está pegado a ser como un ejemplo digamos, de lo que es una civilización, de lo que es lo mejor que se debe de hacer. Entonces nos sirven de algunos soportes de apoyo. Qué bueno que los estén inyectando ya de forma masiva y rápida, y se ve como en un estadio, no recuerdo el estado, en un estadio van pasando toda la serie de carros en diferentes filas, y pues ahora sí que nada más saca el bracito, lo inyectan y el que sigue, bracito, lo inyectan y el que sigue. Entonces, las 24 horas del día, los 365 días del año, pues se pueden pasar rápidamente la vacuna. Y pues qué bueno que se vayan protegiendo, que estén bien. Aquí, digamos, en México, pues sí, ya está supuestamente más alto. Y pues un aplauso también a VIPS, a Sambors, que son instituciones que están peleando la sobrevivencia. Y bueno, ya están sacando la mesa en el estacionamiento, y pues están dando servicio, yo lo veo de lujo, porque bueno, si la idea es que haya una ventilación de 10, bueno, pues entonces ya no hay pretexto, y pues de vez en cuando nos demos nuestra escapadita, porque los humanos somos seres sociales, y necesitamos a veces de un cafecito, de sentirnos a gusto. También tuve que andar ahorita por un rollo ahí de lo que es la zona de la colonia de las Doctores, que es una canción ahí que me gusta.
que andaba por la colonia Doctores, esta me acordé de Mijares que la canta, entre otros. Y bueno, andaba yo por la Doctores y no me pude echar mi desayunito igual. Están atendiendo ahora sí que en la callecita, tus sillitas, tu cafecito, todo bien rico. Te lavas tus manitas, te la pasas bien, te pones cuando ya terminas o antes de los alimentos, pues tu cubrebocas, estás cubriendo con todas el ser alineado, es importante. Y bueno, cubriendo la norma. Entonces, sí, una felicitación porque pues la iniciativa privada es quien soporta pues mucha gran parte de la economía en nuestro país. Nos dan un gran soporte. Yo a nivel médico, a veces ocupo la iniciativa privada. También he ocupado el ISSSTE, pero bueno, a veces nos gana el tiempo, el que seamos atendidos, y a veces la iniciativa privada, pues mis respetos. A nivel educativo también están muy bien. Las escuelas particulares hay unas de nivel que son las mejores. Algunas pues tienen ahí un rollo religioso, otras no, pero en general tienen un buen nivel, un poquito más cuidados, etcétera. Y bueno, qué bueno, me da gusto por parte de la iniciativa privada. También en las escuelas oficiales, yo soy pues 100% oficial. Me he desarrollado mis estudios en el Politécnico, en la Nacional de Maestros, en muchos lados, y pues también le he entrado a la iniciativa privada, que nos dan esa apertura, ese seguir estudiando. Es bueno porque pues ya tenemos que especializarnos, ya una profesión pues ya no es tanto. Y bueno, hay otros comentarios como hay personas que te vas encontrando en el camino que no todos estudiaron, dijeron, bueno, pues yo me voy por la libre, yo me pongo a trabajar, y son gente productiva. Qué bueno, no todos son profesionales, hay gente que es profesional en su trabajo, qué bueno, es leal, es legal, es honesta, es trabajadora, y qué bueno porque están más pegados a la realidad y se pueden a chambear. Y pues un aplauso a todo lo que son la parte de la economía del comer, del buen comer, porque en México pues también no es un tema súper amplio, estamos muy acostumbrados a comer y bien. Como te decía, tenemos una infraestructura enorme en cuanto a nuestros recursos naturales. Tenemos pesca, tenemos insectos, tenemos de todo, ¿sí? Entonces, verdura, ahorita pues el aguacate está muy rico y barato. Lo comento porque pues para el cabello te pones aquí tus mascarillas de aguacate. Y padrísimo, ¿no? Esta parte aceitosa que tienen, padrísimo. Entonces nos ayuda mucho, tenemos uva, melón, papaya, es decir, tenemos mucha tela de donde cortar. También un aplauso, un saludo para Xochimilco. Nos fuimos a uno de los pueblos, a Santa Cecilia. Hay varios y todos siempre hay algo bueno. El mole, riquísimo el mole. Compramos un pipián que nos va a durar y va a estar de lujo. Entonces sí tenemos, los mexicanos somos muy buenos para comer lo que es el chocolate. Cuando viajas, ahorita me acordé también de Argentina, que fuimos cuando está haciendo frío, y bueno, nieve y toda la cosa, y un chocolatito. Entonces, los mexicanos, pues, ¿qué podemos decir de chocolate si aquí está el mero mole? ¿Cómo se roban ideas, no? Que es otro tema también interesante. Aquí los más picudos pues, fueron los japoneses, que decían, pues, róbate las ideas y haz lo mejor. Entonces, por ejemplo, hablemos de la pizza, que es un rollo, pues, italiano, inmediatamente, italiano. Entonces, el jitomate, pues, es de acá, de América. América saca el jitomate, y que a todos los mexicanos, pues, nos encanta el santo jitomate, ¿no? Somos ¿qué será? Jitamoteros de hueso colorado, nos gusta mucho el jitomate.
Entonces, como en el mundo una cosa implica la otra, un ingrediente de acá, otro ingrediente de allá. Lo que te hablaba del nacionalismo, te voy a traer un libro de Tagore, Rabindranath Tagore, un libro que me regaló mi abuelito, Pepe, y ahí habla del nacionalismo, también hace cuentos para niños. Entonces, el nacionalismo es esa, te decía, ese uniformarse, verse como todos iguales, y como Inglaterra, por ejemplo, es, pues, habla mucho de que el té y que el uniforme, que están ahí los soldaditos y que hacen sus cambios de guardia. Y estas ideas vienen más bien del oriente de China. China está muy acostumbrada al té. También, pues, todo lo que es Japón, todo el Medio Oriente, realmente son los fuertes. Es una cultura muy amplia. Y obviamente, pues, el nacionalismo más bien viene de por allá. Pero como otros países, pues, se vuelan las ideas. Y a veces decimos, pues esto es de tal país. Y pues no. También la pintura, el dibujo, que es lo que te decía que me encanta dibujar, pues viene mucho también de los chinos. Esa finura, por ejemplo, dentro de los artistas, pues se iban a estudiar allá, copiaban técnicas. Entonces, ya iremos hablando de lo que a veces me decían, pues, ¿de qué es usted maestra? Pues, ha de historia, porque habla mucho de la historia. Lo que pasa es que me gusta viajar, me gusta leer, hay muchas cosas que a mí me llaman la atención, me encanta saber, como te decía, los museos, ¿no? Padrísimo, así súper, ultra mega padre, me gusta muchísimo el que pueda uno, pues, ponerse a viajar, porque son libros abiertos, conoces muchas cosas que tú decías, pues yo pensé que eran mexicanas, como el amor que tenemos al pan, y no, viene más bien de los españoles, y a veces a los españoles vienen a veces un rollo ahí árabe, y así como hay una serie de mezcolanzas. Entonces, muy interesante el viajar. Bueno, pues ojalá que sí te haya yo entretenido, que nos hayamos pasado bien con este tipo de acercamientos, porque bueno, el mundo de las matemáticas es muy interesante dentro del aprendizaje mágico que te comentaba, se está basando en literatura, se está basando también en esta magia, hasta de los pueblos mágicos, en esta magia del razonamiento mágico, en esta fuerza de los psicólogos. Te voy a ir diciendo todas las inteligencias que salieron, con que no eran una, que ya van como en 10, a lo mejor te ya son más. Te voy a traer el libro, que también por ahí nos lo regalaron, por cierto. Y te vamos a ir diciendo de dónde vienen las fuentes. Como te decía, la promesa de que te voy a ir leyendo el libro de Aura, que es de Carlos Fuentes, que es muy, muy, muy bonita. La verdad, hasta te gusta. Este tipo de escritores, como lo que es Gabriel García Márquez, pues también, otro mundo. Entonces, como te encanta, el artista es una persona que te va a jalar, te va a motivar. Por eso los docentes es tan importante, tenemos que capturar en 10 minutos la clase, en 10 minutos tenemos que vertir el conocimiento, tenemos que ir muy a par con nuestro, te decía, este material individual que es el libro de texto, pues tenemos que ocuparlo, pues ya está ahí, pues de una vez. Como te decía, utilizar materiales baratos. Te voy a ir trayendo también material, cómo le hacíamos para ir jalando a los chavos dentro de la secundaria, dentro de la primaria. Una cosa es una cosa, es decir, tenemos que diferenciar perfectamente, porque hay muchos mundos. El mundo de la dirección es otro rollo. Los directores son los que dan la cara, o deberían de dar la cara, porque también son los representantes legales. Sí hay un billetito un poquito más, porque son horas administrativas, pero también hay muchos comisionados. Por ejemplo, la supervisión, somos 60 de base, 60 supervisores en secundaria, y pues hay más de 200 comisionados. Entonces, bueno, lo comento porque a veces hay un abuso por parte de las autoridades. Acuérdate que estás comisionado, ¿qué tal si te quito la comisión? Y entonces tienen que estar un poquito relegados. Y hago rápidamente paréntesis.
nos llegó un chisme y pues seguramente fue real. Un médico pues ya de experiencia pues dijo bye bye, dejó el cargo, dejó el puesto y se va porque pues no tiene los elementos suficientes y dijo pues me van a pegar el coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces mejor pues se fue. Entonces a veces como las circunstancias provocan, propician y pues cada quien tiene que tener su toma de decisiones. Hubo otros que, bueno, pues hasta fallecieron, los pobres iban hasta con temperatura y no lo puedo creer que los hayan hecho trabajar así. Y a veces como los humanos somos crueles, pero sí que lástima, porque pues sí hay muchos de cuello blanco que, pues mira, yo sí llevo todo esto y presumen, y a veces no hacen el trabajo fuerte, el trabajo pesado. eh, Tengo un gran cariño a mi generación, maestros que salimos a trabajar a las primarias y pues es otro boleto, siempre será otro boleto el grupo. La administración es otro rollo, lo que se llaman de escritorio, y de veras pues nada que ver, ¿no? A veces cuando estamos involucrados en lo que es la administración, pues no cuadramos porque pues, estamos acostumbrados a la chamba, a un horario, a una precisión. Yo iba volando de la primaria a secundaria cuando era maestra de primaria y secundaria, entonces salía a las 12:30 en ese entonces. A las 2 yo estaba dando clase, ya había comido. Bueno, y si le haces rápido, porque es el transporte más la comida rápida, estás ahí a las 2. Entonces la primera hora así como que los veía así como a medio tintas a los chavos, porque me estaba haciendo digestión. Ya iríamos hablando también de la importancia de la digestión, de la importancia del cuerpo. Ahorita muchos están enfermos, acuérdate que muchos, pues la colitis, por los nervios, también luego a veces el cáncer se da precisamente por la falta de control de emociones, porque somos emotivos, a veces nos enojamos. ¿Cómo podemos hacerle para no enojarnos? Te voy a platicar un día que fui a Canal 11, siempre tuve esa curiosidad porque yo estaba en la ESCA, el casco de Santo Tomás, ahí estaba en una maestría en MADE, entonces siempre me llama la atención Canal 11. Y bueno, alguna ocasión fuimos y el tema fue de que no es enojo, sino que es más bien una molestia. Si a veces vemos una persona que se enoja con otra y lo que tiene es molestia, es coraje y a veces lo saca. Entonces hay temas muy interesantes, como te decía, se junta la historia, se junta la psicología, se junta la matemática, como hay tantos temas que se engarzan uno con otro y pues los maestros somos todólogos, también las autoridades deberíamos de ser todólogos y ir poniendo orden, porque a veces pues hay demasiada grilla, empiezan a atacar a alguien, también los alumnos son así. Sí me tocó ver a dos, tres compañeras maestras, que los muchachos muy canijos, muy agresivos, los alumnos de secundaria, como te decía, ya no son los niños bonitos, los niños buena onda, la parte noble, la parte mala, pues que el adulto pueda abusar, pero bueno, la parte, el adolescente a veces es cruel, y era crueldad ya con la maestra. Yo eran como para mí desconocidos. Ay, esos son mis alumnos, que yo los quiero y que bien bonitos. Mira nada más, un transformer, ¿no? Así, malos, feos, crueles, muy crueles. Le dio hemiplegia a esta compañera. Y era una persona preparada, no una persona que no supiera. Y se tuvo que dejar las horas, tuvo que dejar la plaza, porque los muchachos estaban en una posición muy agresiva. Entonces, esto lo menciono porque a veces el bullying, a veces el mobbing se da a todos los niveles, cómo se empieza a atacar, no saben ni qué onda. Es algo también muy natural en los animales, eh, por jerarquías, etcétera. Pero aquí sí los humanos no se miden, más en las áreas administrativas, a veces hay mucha rudeza. Luego platicando, unos no, otros sí, muchas partes de mi generación, ya de plano se jubiló, a veces no es el trabajo, no son los alumnos, a veces es ese tedio de que se empiezan a coludir así como que, pues cuando se jubila y pues cuando tú te jubiles.
Toda esa falta de libertad que a veces se le nota a las personas, esa incomodidad, ese mala leche, porque contestan mal porque ellos están enojados. Entonces, bueno, pues si ellos están enojados, pues que saquen su estrés de otra forma, ¿no? Entonces sí te vamos a ir, a veces la gente buena sufre mucho porque cree que tiene que dar explicaciones y decir, es que no fue mi culpa, es que, decir, a veces no tiene, la gente canija ni te va a entender, ni te va a decir, ay, sí es cierto, pobrecito de ti, no, no, no. A veces sí hay mala leche por parte de los maestros. Me tocó caerles a varios maestros que sí iban en contra de algún alumno por el favor, mal favor, porque ese es un mal favor. A fulano lo repruebas, y sí estoy hablando de secundaria. En primaria son un poquito más buena onda, pero sí me tocó ver que sí iban contra algún chavo, alguna chava, y pues no está bien. Tenemos que tener valores, principios, porque pues son gente prestada, pues tenemos que ayudarlos porque para eso se nos paga. Y pues estas son las ideas que te puedo ir dando. No, a veces la gente buena, eh, por buena, vive situaciones inadecuadas y cree que va a dar explicaciones y va a querer que el malo confiese, ¿no? Es decir, es por parte de la abogacía, pues nunca van a aceptar, siempre va a ser, no, tú aférrate que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Y entonces, no queramos que los lobos dejen de aullar, que los lobos son lo que son, es su naturaleza, que es otra frase, te vamos a buscar el famoso eh, frase de no eres tú, soy yo, que es el rollo de la rana el escorpión. Te la vamos a traer en original, sí te vamos a buscar de dónde viene el origen, porque pues ya después ya no es rana, ya le hicieron sapo, luego ya no es escorpión, ya le hicieron víbora, etcétera, le van cambiando. Entonces te vamos a traer los orígenes, porque tenemos algunas lecturas interesantes. Y te vamos a traer, como ahorita, pues el juego geométrico es súper importante, se debe manejar muy seguido. Y bueno, por último te digo que la geometría la inventan o se usa mucho los hindúes, y es una corriente que viene de ellos, y yo en lo personal la utilizo de forma didáctica. Creo que lo primero es empezar siempre con la geometría, porque el problema lo vas a transferir en figura, que es lo ideal, y ya de ahí ya le van entendiendo, va por aquí, va por allá, y deben ser muy desmenuzador, para que, mira, es que ahora sí que con bolitas, palitos, no dar ya que ya le entendieron y que pues ya lo saben. No, a veces tenemos que buscarle la manera, aunque sea de forma muy certera. Tenemos que dar ejemplos muy sencillos, como te comentaba ahorita de lo que acabo de contestar, el teorema de los senos, pues, que no inventen, ya con trigonometría más que suficiente. Pero bueno, si dicen que hay que resolverlo, por los chavos lo resolvemos, y por qué salió, de dónde salió, de una manera fácil, digerible, porque para eso, esa es la idea, que sea siempre lo más sencillo, va a ser lo ideal, ¿sí? Siempre lo más sencillo va a ser lo más padre, y cuando veas, ya le entendieron, ¿sí? Y ese es el motivo, que debemos de estar ubicados, y más a estas edades ya debemos estar ubicados, que nos guste lo que hacemos, ¿sí? Que sea un placer, un deleite, el que te des, el que hagas. Pues te decía la importancia del amor, más en estas épocas. Ya te hablaré del libro tan conocido de El amor en tiempos de cólera, porque es algo parecido. El amor es un personaje que se ven, ya casi se iban a casar, viene algo y como tipo telenovela, pasan otros 20 años. Es un amor así de esos tormentosos, que ya casi al final de sus días, pues ya es cuando se va dándose el amor, ¿no?
Entonces, ya te la iré resumiendo y contando porque esa sí está más larga, El amor en tiempos de cólera, muy, muy, muy conocida, muy, muy conocida. Pero pues la idea es contarla, ¿no? Es decir, que digan, ah, pues sí me la platicaron. Pues pásala rico, voy a terminar con mi santa frase, porque pues debe ser como que, como que al final, ¿no? Para que, pues, de qué se trata? Bueno, entonces es aprende, reaprende, vive la magia a tu propio ritmo feliz. Y vamos a ponerte también la del amor es triste, que bueno, es una canción que a mí me gustó, te confieso desde niña. Yo aprendí más o menos a los 9 años a andar en el mercado y le escuché. El amor es triste, eran discos de los de 45. Y bueno, los patrocinadores pues siempre aquí le podemos bajar, pero bueno, ya estamos acostumbrados a estas épocas de comercio. Y bueno, es una manera de despedirnos. Este programa es supuestamente para el viernes a las 12. Ya veremos ahí, iremos platicando si sí o si no. Pero bueno, el compromiso está hecho y lo principal es los seres humanos que ojalá que nos apoyemos, nos escuchemos, nos acompañemos de alguna u otra forma. Bueno, que la vida te sea feliz y leve. Pásala muy, muy rico.